¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de Redacción Médica. En esta ocasión contamos con una mesa redonda titulada Emancipación y conciliación, residentes sanitarios hacia una nueva calidad de vida. Vamos a abordar la situación económica de los residentes tanto de medicina como de enfermería, farmacia y psicología en la actualidad, sus posibilidades para independizarse y las dificultades a las que tienen que hacer frente. Para ello contamos con Marta González, R4 MIR de familia en Tenerife, Marta Teijeiro, R1 de EIR en Salud Mental en el Complejo Asistencial de Segovia, Jorge Pedreira, R4 FIR de Farmacia Hospitalaria en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, Alejandra Costales, R1 PIR en el Hospital Universitario de Fuenlabrada también. Pero no nos vamos a quedar solo ahí, junto a Francisco Coronel, exnefrólogo del Clínico San Carlos, y Sara Lospitao, enfermera adjunta en el Hospital de Fuenlabrada, vamos a hacer una comparativa a través de las generaciones de profesionales sanitarios, analizando cómo han cambiado sus retribuciones y la capacidad de conciliación con el paso de los años. ¿Qué tal? Por un lado quiero dar la bienvenida a Marta González, Marta Teijeiro, Jorge Pedreira, Alejandra Costales, residentes MIR, EIR, FIR y PIR actuales. ¿Qué tal? Pero, por otro lado, también contamos con Francisco Coronel, médico jubilado del Clínico San Carlos, especializado en nefrología, y que empezó a ejercer en el año 70. Y también con Sara Lospitao, enfermera adjunta del Hospital de Fuenlabrada, que hizo su carrera profesional en el año 96. Bienvenidos igualmente a ambos. Para abrir este primer bloque de debate centrado en los sueldos y en su comparativa a través de las generaciones, vamos a empezar conociendo más de cerca cuáles son vuestras situaciones particulares. Primero me gustaría arrancar el turno de diálogo con Marta González, MIR, y con Francisco Coronel. En vuestro caso, María ya es R4, lleva 4 años de residencia. ¿Nos puedes comentar qué cambios salariales has visto reflejados en todo este proceso de residencia que ya llevas hecho? Hola. Bueno, sí, sobre todo el cambio más importante fue que, bueno, cada comunidad autónoma paga diferente, ¿no? Yo cuando empecé de R1, en mi comunidad por lo menos las guardias entre semana y el fin de semana se pagaban igual, no se pagaba diferente el precio de una guardia de la hora, y entonces, bueno, pues realmente en la nómina sí que se notaba. Tampoco es que ahora no tuve un gran cambio en positivo porque pues las cosas están mucho más claras y las necesidades son diferentes, pero sí que en ese momento noté un cambio, sobre todo porque cuando yo me incorporé y el cambio ya estaba implantado, yo venía de un año de baja de embarazo y baja maternal, en el que no había cobrado guardias, sino solamente el sueldo base, y ya solo empezar a cobrar las guardias pues era diferente. Y encima las de fin de semana me las iban a pagar a otro precio distinto. Perfecto. ¿Y en su caso, Francisco? Exactamente, ¿qué es lo que queréis saber? Pues queremos analizar un poco cómo fueron sus inicios ejerciendo como médico, un poco sobre todo los salarios que manejaba, y luego más tarde vendrá una compañera a explicarnos un poco la situación de los residentes actuales para poder ver la comparativa. Bueno, yo creo que la única comparación que se puede hacer es respecto a cuánto ganábamos para poder vivir y cuánto ganan ahora. Yo no sé cómo está en la actualidad el sueldo de un médico cuando termina su residencia y empieza a trabajar, pero yo he estado toda mi vida en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid como nefrólogo, y mis comienzos fueron terribles. Terribles porque pagaban muy poco. Yo recuerdo como residente, y eso se lo he preguntado a mi mujer para que me lo recordara antes de venir, me daban 9.000 pesetas al mes, que era una auténtica miseria. Con eso no podías vivir. Era imposible vivir así, pero era lo que había entonces y eso es a lo que tenías que acogerte. La enseñanza era muy buena, la educación médica formidable, como residente de nefrología, pero el sueldo era tan pequeño que era muy difícil vivirte. Lo único bueno que hemos tenido en mi tiempo, que como veis por mi edad hace muchísimo de eso, es que el médico que terminaba la carrera tenía la posibilidad de hacer pluriempleo, y en eso yo soy un especialista. Por otro lado, también vamos a conocer los casos de Marta Teijeiro, R1 EIR en Segovia,
Coméntanos un poco tu caso particular y luego también lo analizaremos con la enfermera adjunta, con Sara Lospitao, cómo era su situación cuando empezó a ejercer con respecto a ahora, qué variaciones ha habido. Si quieres, Marta, puedes comenzar tú. Hola, pues bueno, el sueldo es bastante justo porque hay que contar que te independizas, todos los gastos que conlleva eso y los gastos de, pues luego de congresos y de formación a mayores que se realizan, ¿no? Pues eso también son gastos añadidos que es complicado. Nosotros hacemos 33 horas de guardias en tardes y luego en fin de semana hacemos una de 12 horas, que es lo que te sube el sueldo. Si no fuera por ello, como pasa en otras comunidades, pues no se podría vivir. Ha habido pocos cambios, porque es verdad que yo terminé la carrera en el año 96, las especialidades todavía no estaban muy desarrolladas, pero si comparo la actualidad con mi presente anterior, ha habido muy pocos cambios. De hecho, lo beneficioso ahora mismo es que sí que hay especialidades reconocidas con un desarrollo curricular en unidades acreditadas a nivel de centros u hospitales. Eso hace unos años quedaba por implantar y estaba un poquito en el aire, pero también es cierto que muchas veces si quieres llevar a cabo y realizar lo que es una especialidad, en cualquiera de las especialidades que están ahora mismo validadas, supone, por un lado, pues una disminución en lo que sería a nivel económico, ¿no? Pues, desgraciadamente, los residentes, los especialistas, los sueldos son muy bajos. Es verdad que los sueldos en general en el ámbito sanitario suelen ser bajos, pero especialmente en este tipo de profesionales, ¿no? Que llevan a cabo esta especialidad, esta formación específica, pues son sueldos muy justos. Entonces, sí que es cierto que hace unos años no estaba ni siquiera contemplado la parte remunerada y ahora que sí que está contemplada porque no tienen que ser mano de obra barata, pero los sueldos siguen siendo muy justos y eso repercute luego también en su forma a nivel personal y profesional. En breves analizaremos cifras más concretas, pero no solo nos queríamos quedar con la esfera del MIR o del EIR, también contamos con Jorge R4 FIR y queremos que nos cuentes un poco tu situación como residente. Muchas gracias. La verdad es que bueno, yo creo que la tónica habitual es la misma. Yo dependo de las guardias para poder tener un sueldo decente. En mi caso particular, en Fuenlabrada hacemos tarde, las guardias son de tarde hasta las 9 de la noche y luego hacemos fines de semana enteros. Entonces eso nos obliga a hacer pues, un número de guardias bastante elevado al mes, entre 7 y 9 guardias más o menos aproximadamente, lo cual son muchas horas y de no ser por esas guardias estaríamos con el agua al cuello. También contamos con Alejandra, que ella es R1 PIR. Adelante, coméntanos. Bueno, pues también un poco en la misma línea. Nosotros los PIRes no tenemos guardias. Sí que hace unos años, como había una diferencia muy grande, pues se implementó lo que llamamos atención continuada, que es que hacemos tardes, pero varía mucho según hospital, pues van de una tarde a la semana a 4 o 5 tardes a la semana. Entonces el sueldo varía, el sueldo base es muy bajo y tampoco da, y hacer una tarde pues es hasta las 8 de la tarde y bueno, tampoco es que haya un gran aumento de sueldo y no sé si tenéis las cifras también del PIR, pero bueno, un poco la diferencia tampoco es mucha entre hacer una tarde y 4 tardes a nivel salarial y sin embargo en tiempo pues es mucho y para luego seguir formándote o bueno, tener otras cosas aparte de la residencia, pues influye mucho. Tras esta primera valoración y ahora que conocemos mejor vuestras historias, vamos a dar paso a mi compañera María Alcaraz, que va a explicarnos un análisis de datos en cuanto a la situación salarial de los residentes en las distintas comunidades autónomas y en los distintos casos. Bueno, yo lo que voy a hacer es un poco dar contexto a esto de lo que estamos hablando para poder tener más datos sobre los que poder explicar vuestras situaciones. Entonces, bueno, empezando, hemos cogido, por ejemplo, de ejemplo el sueldo de un R1, que de media en España un R1 de medicina cobra 1.342 euros.
que esto estamos hablando de los sueldos sin guardias. Y esto es un dato que también varía mucho según la comunidad autónoma de la que hablemos. Por ejemplo, Andalucía es la comunidad autónoma que tiene el sueldo más bajo, que tiene 1.282 euros al mes, y Baleares es la comunidad que tiene el sueldo más alto, que son 1.521. Hablamos de una diferencia de unos 200 euros entre un residente de una comunidad y otra cuando tienen exactamente la misma situación. Y esto lo que hace muchas veces es que los residentes se vean abocados a tener que hacer más guardias de las recomendadas. Por ejemplo, la Unión Europea recomienda para los médicos una media de 4 guardias al mes y en España de media se hacen unas 5 o 6. Además, otra cosa que pasa es que la mitad de los MIR no suelen cumplir las horas de descanso obligatorias que tienen pautadas. Entonces se junta a que tienen que hacer un trabajo y más esfuerzo para tener mejor salario a costa no solo de más horas, sino de menos horas de descanso. Luego, otra cosa es el precio medio que se paga la guardia en España, que bueno, nosotros hemos cogido los datos del día laborable para que no sean demasiados datos, pero bueno, de media un R1 ganaría 14,38 euros por la hora al mes. Pero esto es una cosa que igual varía bastante por comunidades autónomas y son unas diferencias muy similares al sueldo base que tienen los MIR. Sería más o menos, pues es parecido. En Andalucía son los que menos cobran, creo que recordar que también es Madrid, y en Baleares suelen ser los que mejor cobran la hora de guardia. Un dato interesante es que los sueldos, esto no lo tenemos aquí, pero lo tengo por aquí, se calcula que desde 2009, que es de donde tenemos datos actualizados, los residentes en general han perdido de media un 10% de su poder adquisitivo. Pero incluso hay comunidades como en Asturias que han perdido un 17% de este poder adquisitivo, o en Castilla-La Mancha que han perdido hasta un 15%. Y esto no va acorde con lo que han aumentado los precios de la vida. Por poner un ejemplo de las viviendas, que luego ya en el siguiente bloque de este debate indagaremos más en ello, el precio de la vivienda desde este año 2009, el del que hablamos, ha aumentado un 37%, por lo que hay una diferencia muy elevada. Luego también lo que hemos recopilado son la variación de los sueldos de los residentes, que es lo que hablábamos, que es ese 11%, que aunque han perdido un poder adquisitivo del 10%, los residentes de media han ganado un 11% de salario desde 2009, pero aún así, si comparamos esto con esa media de la vivienda, por poner ese ejemplo, sigue siendo una cifra que se va por muchísimo. Entonces, bueno, hemos recopilado los sueldos brutos que puede ganar un residente, que a lo mejor puede ir, hablando de medicina, de un R1 puede cobrar 33.000 euros aproximadamente, a un R5 que puede llegar a los 46.000, pero bueno, esto es una cosa que no en todas las especialidades, como imagino que ahora vais a explicar, se refleja igual, porque al final no todos tenéis la misma situación. Y en general pues nos encontramos ante un escenario en el que los sueldos de los residentes no han crecido acorde al nivel de vida del país. Y por ello, pues para continuar el debate, yo os quiero lanzar una pregunta desde aquí, y es, pues si queréis vamos a empezar igual por Francisco y por Marta. ¿Cómo percibís este cambio de retribución que antes comentaba Francisco, que también cobraba muy poco en su momento, pero claro, cómo percibís ese cambio del nivel de vida que hay y el requerimiento que hay de pagar más, básicamente por todo? Puedes. A ver, en mi caso es que cuando yo era residente de nefrología, el sueldo era muy bajo, pero tampoco era mucho más alto cuando pasé a ser adjunto de nefrología. Es que los dineros no daban prácticamente para vivir muy justamente, y solamente dedicándote a hacer otro tipo de actividades también médicas, como era urgencias desde el punto de vista privado, etcétera, o de pasar una pequeña consulta privada en casa, te permitía ganar un poquito más de dinero y salir adelante, pero con muchas dificultades, muchas dificultades. Incluso cuando pasó ya a ser adjunto después de su Sí, residencia, la vida siguió exactamente igual, porque ganabas un poco más de dinero, pero ya habías tenido hijos, ya te habías planteado una vida familiar, y claro, entonces era muy diferente. Era muy poco dinero para poder llevarla a cabo. Si no hacías otra cosa más que solamente el hospital, lo pasabas muy mal. ¿Y a qué edad considera que
ese cambio empezó a ir a mejor? Posiblemente, según pasó el tiempo como adjunto, te consolidas más, el sueldo del hospital no era mucho mejor, siguió siendo el mismo. Daros cuenta además que en nuestro caso, al principio ni nos pagaban las guardias. O sea, yo estuve muchos años haciendo guardias de 24 horas, por lo menos como mínimo una a la semana, sin cobrar absolutamente nada. Cuando pusimos el trasplante renal en mi hospital, las guardias de trasplante que eran extras tampoco nos las pagaban. O sea, qué terrible. Sí. Marta González, ¿puedes responder a la pregunta que te ha lanzado mi compañera? Bueno, yo realmente no sé ni muy bien por dónde empezar, porque es tanto que no sé ni qué es lo que refleja mejor la situación. Yo creo que con el tiempo he llegado a la conclusión de que realmente, aunque no se puede generalizar, en este país la sanidad, y supongo que parte de otros sistemas públicos, pues se mantiene, y lo digo por mí, por muchas personas cercanas, por un sentimiento que muchos españoles tenemos, que es de apego. Y es que a mí, por mucho que me pagasen fuera, hay cosas que para mí son tan importantes en mi día a día, que no son el trabajo, que no las voy a conseguir fuera de España. Entonces, por mucho que me pagasen fuera, a no ser que yo viviera una situación muy, muy, muy límite, no me plantearía irme. Es más, en casa mi marido siempre me lo dice: vámonos cuando quieras, donde tú digas, vamos a estar bien donde quieras, y yo es algo que nunca me planteo. ¿Por qué? Porque para mí es importante lo que yo tengo al salir del trabajo. Para mí mi vida no es completa si no tengo lo que yo tengo cuando salgo, pues, de las puertas del hospital o del centro de salud, en mi caso. Por eso yo cogí lo que cogí, y por eso lo volvería a hacer igual. Y en mi casa nadie es médico, ni mis padres, ni mis abuelos, nada. Son casi todos profesores universitarios y del mundo de las económicas y del derecho. Y mi hermana y yo, las dos, decidimos estudiar medicina. Y con el tiempo ya lo éramos, pero siempre nos hemos vuelto, yo más que ella, muy reivindicativas. Y sobre todo, me reitero en eso porque no tengo ninguna esperanza, ninguna fe en que las cosas vayan a cambiar ahora. Pero sí que tengo una hija pequeña y una sobrina muy pequeña también, y espero que si el día de mañana ellas cometen, entre comillas, el error de elegir el mismo camino que nosotras, por lo menos las cosas sean un poco mejores. Nosotras a día de hoy, si mis padres no nos ayudan, no podemos tener la vida que queremos. Y la vida que queremos, para lo que yo entiendo, la felicidad no es nada fuera de lo común. Pues tener una casa, una buena educación para nuestros hijos, poder salir los fines de semana a comer, a pasear a algún sitio, hacer algún plan, algún viaje de vez en cuando, poder comer bien. Y eso, con el sueldo que nosotras tenemos, es imposible. Imposible. Mis padres nos ayudan a las dos siempre que lo necesitamos y en más de lo que nosotras queremos, y si no fuese así, no podríamos haber llegado ni donde estamos, ni a tener el día a día, ni la vida que tenemos. Vamos a ver también desde el punto de vista de la enfermería. Me gustaría que comentarais cómo veis estos cambios. Por ejemplo, Marta Teijeiro, en tu caso, la diferencia salarial, pues, que se podría dar con tu compañera ya adjunta. Bueno, yo creo que yo he trabajado antes mientras me preparaba la residencia, y, hombre, pues ganaba el doble de lo que gano ahora, y entonces se nota. Y creo que es necesario, bueno, yo la suerte que tuve, que mientras me lo preparaba estaba en casa, y eso te permitió tener tus ahorros y un fondo que ahora, al menos al independizarte y tener que cambiar de tu ciudad, pues te permite vivir un poco mejor. Mira, la realidad hoy en día es que si tienes la intención de prepararte una especialidad, aunque sea en enfermería, primero supone que tienes que irte a una academia porque tienes que pasar un examen, que suelen ser muy duros, y en función de la nota tú luego ya puedes un poco elegir dentro de las especialidades. Eso ya implica un gasto económico. Y luego, como dice mi compañera Marta, una vez que estás ya en ese plan formativo, que te estás especializando en una cosa, no va a la par toda la formación que llevas con el sueldo que recibes. Evidentemente, la hora bruta que se paga en un hospital a un EIR no es la misma que recibe, por ejemplo, un MIR, ¿no?, en medicina. Por lo tanto, el sueldo todavía sigue siendo más inferior, más bajo. Evidentemente, si eres una persona joven, que muchas veces implica el que te tengas que trasladar de tu domicilio habitual o de tu comunidad autónoma a otra para realizar la residencia, con ese sueldo,
es imposible, ¿no?, el poder independizarte, pagar aunque sea un alquiler, el seguir tu ciclo formativo, el llevar una vida personal un poco digna. Y entonces, para llegar un poco a eso, como estaba comentando también Jorge, ¿no?, eso va implícito en que probablemente o tienes que hacer luego también muchas guardias o tienes incluso que pluriemplearte, ¿no?, para llegar a esa situación. Lo suyo sería que no tuvieras que depender de tu familiar para poder llevar a cabo eso. Evidentemente, en cuanto a los sueldos, por lo menos en la Comunidad de Madrid sí que está desarrollado e implantado lo que es la carrera profesional. Y bueno, pues en mi profesión, cuando ya llegamos a un nivel de carrera 4, por ejemplo, a nivel retributivo, pues sí que se aprecia un poquito más de cantidad en el sueldo, pero aún así siguen siendo sueldos muy ajustados para en la vida, en el mundo actual en el que vivimos, donde hay una inflación, donde ha subido todo muchísimo y sin embargo los sueldos se han mantenido ahí o incluso han ido bajando. Por lo tanto, hay una descompensación ahí importante. Me gustaría también contar con las visiones de PIR y de FIR. Comentadme un poco si consideráis que salarialmente estas especialidades van por detrás y de otras y cómo es el caso, ¿vale? Si me permites 2 pinceladas. Bueno, yo creo que generalmente, por lo que estamos viendo, todos los residentes a lo largo de la historia han vivido mal. O sea, siempre ha estado un punto por debajo de lo que podía ser el nivel de luego de adjunto o de lo que fuere. En el caso de farmacia es verdad que a nivel salarial el sueldo es el mismo, establecido es el mismo sueldo que los MIRES. Lo que pasa es que luego varía en función de las guardias. Yo, por ejemplo, no tengo guardias de noche, de 24 horas, pero hay compañeros farmacéuticos que sí que tienen. Y luego hay FIRES que tienen especialidades. Yo soy de farmacia hospitalaria, pero hay compañeros que son microbiólogos o de análisis clínicos, que son las compartidas con los MIRES. O sea, que en ese aspecto sí que no... O sea, yo me sumo un poco al sentir general lo que comentaba Marta y también Francisco, en parte. Yo creo que yo sí que veo que quizás haya un salto un poco adjunto. Hoy en día, con lo que ha subido, con estos datos que hemos escuchado, quizás no es suficiente ese salto, pero claro, yo trabajé antes en una farmacia comunitaria y yo ganaba más. Después me preparé un examen, unas plazas que es complicado sacar para estar 4 años de residente, y ahora de R4 empiezo ya a cobrar parecido a una farmacia comunitaria, ¿no? Sí, un poco lo mismo, y además otra pincelada es que también creo, por lo que yo tengo entendido que soy R1, es que creo que con nuestro contrato de residentes no podemos tener un segundo trabajo, entonces tampoco podemos compensar por otro lado con esto de... Entonces por las tardes, aunque las tuvieses libres, aunque no tenga nada que ver con lo sanitario, no puedes ejercer otro trabajo. Y yo creo, bueno, en el caso de los PIRES, que creo que somos un poco los grandes olvidados, bueno, también en cuanto a plazas, pero bueno, eso es otro debate. Pero en lo económico, nosotros, eso si no fuese por la atención continuada, nuestro sueldo base es muy bajito. La Comunidad de Madrid creo que es de los más bajos de España y tampoco la diferencia entre tardes es muy grande. O sea, para poner un poco los datos que aquí solemos hablar de los MIRES, con una tarde yo en Madrid, una tarde a la semana, y una guardia al mes, pero solo hasta las 8, o sea, hago 5 tardes al mes, cobro unos entre 1.200 y 1.300. Y con 4 tardes, por ejemplo, que mis compañeras de La Paz hacen 4 tardes, cobran 1.600. O sea, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Luego, pues con esta parte de tener una vida más allá del hospital, ¿no? Porque con 4 tardes, bueno, es mucha carga de trabajo para el poco salario con todos los cambios, ¿no? A nivel de vida. Entonces yo creo que sí que vamos un poco por detrás, pero bueno, me da la sensación de que todos, y que luego la carga de trabajo que creo que tenemos los residentes es muy importante. No, o sea, ahora también se estaba hablando pues, de los R4 que ahora van a acabar ese periodo. Bueno, creo que de R4 sobre todo se tiene una labor prácticamente ya casi de adjunto, excepto por una cuestión de seguir con una supervisión. Entonces, bueno, pues que se nos dé un poco más de valor también al trabajo que hacemos los residentes, ¿no? En la sanidad. Totalmente.
Antes de pasar al siguiente bloque, vamos a recordar un último dato que me gustaría que conversásemos sobre él, sobre el aumento del 11% en el salario del residente y del 37% desde 2009 en el precio de los alquileres. Es una diferencia bastante notable. ¿Cómo valoráis esta pérdida de poder adquisitivo? ¿Qué limitaciones económicas consideráis que hay a día de hoy con un sueldo de residente? Y en el caso de los adjuntos, ¿qué limitaciones tuvieron, si son las mismas o si consideran que han cambiado? Podéis contestar en el orden que prefiráis, alguna pincelada. Yo quiero hacer un pequeño comentario, porque no sé si luego vais a insistir sobre esto o no. El público probablemente, quizá no el de redacción médica, que suele ser un público profesional, pero el resto lo que no acaban de comprender es que un salario tan bajo como tenemos los sanitarios en general, yo puedo hablar, lógicamente, de los médicos, pero lo mismo me da con farmacéuticos que me da con enfermeras, etc. Los sueldos tan bajos para una formación tremenda, durísima, larguísima. No se olvide solamente la carrera de medicina o de farmacia, etc., sino los años de especialización, que suelen estar entre 3, 4 y 5 años de ser especialista, para unos sueldos tan bajos como los que hay. Y no solamente eso, algo quizá mucho más importante. La responsabilidad de los sanitarios es inmensamente superior a la de la mayoría de las profesiones. Y eso es lo que hay que dejarlo muy claro. O sea, nosotros cuidamos del paciente al máximo. Empleamos prácticamente toda nuestra vida en salvar la vida de los demás. Y esa responsabilidad casi nadie la tiene y no se valora a la hora de los sueldos. Es un pequeño comentario que quería hacer. Yo me uno a lo que está comentando el doctor Coronel, porque es que además son profesiones en las que no dejas de formarte y estudiar durante toda la vida. Y no solamente es a nivel vocacional, que muchas veces llega y dicen, no, pero es que ustedes, ¿no? Y lo simplifican todo a la... No, eso no se trata. Lo que no puede ser normal que en este país cobre más un influencer o una TikToker que un doctor que lleva ejerciendo, trabajando, un catedrático. No sé si me entienden. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, ¿no?, de la sociedad actual. Y me uno, vamos, plenamente a lo que acaba de comentar el doctor Coronel. En relación a esta diferencia de sueldos y precio de la vivienda, no sé si queréis comentar vosotros o Marta González o Marta Teijeiro, que también estáis escuchando. Yo creo que también, ¿no?, esta parte a nivel del momento preparación para presentarte al MIR, FIR, PIR e ir, si mucha gente, si no tienes un apoyo de unos padres, que es un enorme privilegio y que no todo el mundo tenemos, o estás trabajando, lo cual alarga que te puedas presentar al examen y sacar una plaza, es inviable. Entonces, al final también hay una diferencia en cuanto al privilegio, ¿no? Porque si no, o tardas muchos más años en sacar plaza o necesitas la ayuda de tus padres. Entonces, eso también, ¿no?, en cuanto a nivel vivienda, de comida, todo. Ya no solo durante la residencia, sino que también los años de preparación, sobre todo, ¿no?, en los que tenemos menos plazas, pues también se nota. Y que con esos sueldos tan bajos hay ciertas personas con cierta edad que no podemos plantearnos a lo mejor hacer una especialidad, porque claro, sería inviable. Si tienes hijos ya. Y si tienes una familia formada y demás, es complicado, es complicado. Perfecto, pues para este segundo bloque vamos a centrarnos ahora en la emancipación, en los alquileres y en la calidad de vida que tuvieron los antiguos residentes versus los actuales. Para conocer el contexto de la situación de vivienda, mi compañera María va a pasar de nuevo a explicarnos unos datos generales antes de entrar a debate. Ahora vamos a centrarnos en la vivienda, entonces es interesante, creo, dar algunos datos un poco más generales de la situación que tienen los jóvenes respecto a sus posibilidades de alquilar vivienda o de comprar una vivienda, que eso ya es una cosa un poco que se nos va más, pero bueno. El primer dato que queremos dar es que una persona joven, consideramos en este caso una persona joven entre los 16 y los 29 años, tendría que dedicar en 2023, que son los últimos datos actualizados, el 93,9% de su salario para alquilar una vivienda en solitario, lo cual es un dato desorbitado. Para dar la entrada a un piso, que lo que hablábamos que ya es una cosa que bueno, esto supondría el sueldo íntegro de una persona joven de 4 años y medio. Tendría que destinar todo su sueldo de esos 4 años y medio solo para poder dar la entrada al piso.
Si nos centramos en los alquileres, que es la cosa que a lo mejor vemos más cercana, pues para que os hagáis una idea, el precio del metro cuadrado de alquiler en 2006 era de 10 euros con uno de media, euros cada metro cuadrado, perdón. En 2013 se redujo a 7,4 euros y en 2023 podríamos decir que está en máximos porque fueron 12,4 euros. Esto nos lleva al dato que os ha comentado antes mi compañera Paula, de que ha subido un 37% si contamos 2009, que es lo que estábamos contando antes como nuestro año de referencia. A ver, seguimos por aquí. Y esto, otra cosa que ha afectado es a la capacidad de emancipación que tienen los jóvenes. Podemos ver un gráfico que pueden ver en la pantalla, en la cual ha pasado de tener una media de que en 2012 el 23,60% de los jóvenes podían emanciparse a el 2023, que es un 12,75%, lo que quiere decir que 2,85 puntos menos de jóvenes de este ratio que hablábamos no se pueden independizar. Además, podemos ver también que tenemos un mapa por comunidades autónomas, cómo está el porcentaje de personas jóvenes que se han emancipado. Y bueno, es interesante ver que, por ejemplo, Cataluña es la comunidad que va con ventaja con un 20,9%, en comparación a Cantabria, que es la que menos, en la que solo un 11% de los jóvenes están emancipados. Y bueno, también tal vez sea interesante señalar que Madrid, que al final, pues encima, una gran parte de vosotros vivís aquí, es la cuarta comunidad de España con un 17% de emancipación, pero otra marca de esa precariedad de la que hablamos es que del total de jóvenes emancipados, un 37,9% tiene que compartir piso y no con un familiar o con su pareja, sino con una persona que no pertenece a su núcleo cercano. Y este porcentaje podríamos decir que se dispara si hablamos de los jóvenes entre 16 y 24 años hasta el 62,6%, por lo cual no solo es muy difícil con los sueldos que tienen los jóvenes alquilar una vivienda, sino que encima se ven obligados a compartirle muchas veces con personas que no conocen. Entonces, bueno, para continuar el debate les voy a volver a lanzar una pregunta desde aquí, en este caso a las dos personas que sois R1, y quería preguntaros si creéis que vosotros con vuestro sueldo de R1 podríais vivir solos en 2024. No. No, si quieres tener una vida más allá de pagar tu vivienda y comer, ¿no? O sea, yo creo que si quieres tener unas salidas sociales y un poco de ocio, incluso pues en este sentido una formación aparte de la residencia y hacer un curso o un máster, bueno, o tienes ayuda externa o creo que es inviable vivir solo. Vamos, yo creo que es lo que tú decías antes. Si no es por la ayuda de los padres, a ver cómo te manejas para poder vivir al principio. Es imposible. Es imposible. Absolutamente. Y además imposible. ahora también, ¿no? Con esto, cuando vas a alquilar un piso que te piden... Bueno, yo tengo compañeras que incluso teniendo un contrato MIR que son 4 o 5 años mínimo, no les han dejado alquilar un piso. Y dices, más que un contrato MIR de 5 años, no sé qué más seguridad necesita. Entonces también es difícil incluso acceder a la vivienda aunque tengas el dinero, ¿no? Vamos a escuchar a Marta Teijeiro, que también es R1. Sí, yo pues opino con ellas, o te ayudan o tienes que tener al menos unos ahorros por haber trabajado antes que te dé un poco de colchón para poder sobrevivir, porque si no está muy complicado. Y bueno, te quería hacer un apunte de antes, que por ejemplo, por lo menos aquí en nuestra comunidad en Castilla y León, sí que hay un poco de desigualdad en cuanto a MIR y EIR, en cuanto a temas de guardias. Los EIR no nos suelen dejar hacer más guardias de 4, en cambio los MIR sí que lo pueden aumentar, que eso también ayuda a subir el sueldo. Perfecto. Vamos a ver ahora el caso de los R4, que sois el CIR y la MIR. ¿Qué cambios en el nivel de vida habéis encontrado ahora a cómo estabais al inicio de la residencia? Queremos conocer pues, mejoras en la situación vital, cómo ha sido vuestro caso, si os habéis podido independizar pronto o todavía no, si ha sido con compañeros de piso
si habéis necesitado, hasta qué punto habéis necesitado ayuda de familiares quizás para poder lograr esto. Si quieres empezamos contigo, que estamos aquí. Pues mira, la diferencia de R1, pues que ahora me puedo tomar 2 vermús y antes 1. O sea, esa es básicamente la diferencia. Yo sigo igual, sigo compartiendo piso, somos 3 personas, no me he independizado todavía. ¿Podría haberlo hecho quizás de R4? Sí, pero la logística es tan complicada de buscar piso, 90 nóminas tienes que presentar, 7 meses de fianza, o sea, es una hipérbole, pero... Y entonces, claro, al final se te hace más complicado independizarte. Y además otro apunte, que parece que los alquileres solo subieron en Madrid, pero es que, por ejemplo, en mi ciudad natal, en Santiago de Compostela, desde hace un par de años, están disparados los alquileres, Valencia, Málaga, es decir, que empieza a ser un tema generalizado. Ahí lo veíamos con los datos de emancipación. O sea que aún encima es un problema generalizado. ¿Te planteas volver cuando termine la residencia o cuál es un poco qué situaciones valoras? Sí, pero por un tema de morriña más bien, quizás. Eso sí, pero es verdad que en Madrid es especialmente complicado comprar una vivienda, es algo que verdaderamente te tienes que alejar del epicentro de Madrid si quieres siquiera plantearte una entrada. Y entonces invita eso a decir, pues igual me voy a otra comunidad, aunque también se está complicando. Vamos a conocer la situación precisamente de otra comunidad con Marta González. A ver, yo sí que me independicé, pero me independicé pronto, pues por muchas circunstancias, ¿no? Yo empecé la residencia y empecé viviendo con mis padres, con la idea de que el primer año ya tenían planificado la boda, me casaba a final en noviembre del primer año de residencia y entonces pues nos compramos una casa cerca de nuestra familia y nos independizamos. La situación es que en casa había 2 sueldos y el mío era el sueldo, pues por así decirlo, complementario, bueno, como por decirlo, el extra, ¿no? Entonces, pues realmente nos daba igual. Yo sabía que las condiciones no eran muy buenas, pero tampoco teníamos esa necesidad porque en casa entraba otro sueldo muy importante. Ahora nuestros objetivos han cambiado y nuestra idea es compartir tiempo en familia, hacer una vida normal. Como yo digo, acostarme en mi casa por las noches y tomar el café por las mañanas. O si hago la noche, no hacer el día, por lo menos. No estar 24 horas fuera de mi casa, ¿no? Que cada vez que me voy es mi suplicio, no te vayas, y intentar pues, evitar esa situación, porque no es un trabajo normal, no son ni siquiera 12 horas, sino 24, y las condiciones en las que llega. Yo sí que tengo una casa en propiedad, pero por poner un ejemplo, nos revisan la hipoteca cada 6 meses, pues desde noviembre del año pasado, que nos hicieron la primera revisión con el cambio así más importante hasta ahora, estoy pagando más que el doble de hipoteca del año pasado a este. Y ahora la diferencia es que el sueldo principal es el mío porque mi marido está opositando. Entonces, ahora la situación sí que es más realista con cómo están las cosas. Mi sueldo para una vida normal es muy, muy insuficiente. A mí, si se me queda el coche sin gasolina el día 25, eso es un suplicio, porque no me pagan la nómina, lo que me llega hasta el 27 o 28, y es que si no me ayudan mis padres, es imposible. Si te mataba la gasolina el 25 es un suplicio, y para ir a Mercadona es un lujo. O sea, literalmente, esa es la situación. Me ha subido la hipoteca más del doble y solamente estamos hablando de un gasto, y mi sueldo es exactamente el mismo. A mí las subidas que han hecho y yo con el IRPF y todo no he notado absolutamente nada. Perfecto, y ahora me dirijo a Francisco y a Sara. Queremos conocer cómo fue vuestra emancipación, si llegó rápido, con más facilidad que con respecto a lo que estáis escuchando de los actuales residentes, un poco para conocer las diferencias. Si quieres, Francisco. Bien, en mi caso yo creo que nos diferenciamos muy poquito con los residentes actuales. Yo cuando era residente no me llegaba el dinero para un alquiler y tuvimos durante muchos años viviendo en pisos alquilados mínimos de tamaño y pasándolo muy mal. Yo creo que fue ya cuando era adjunto de nefrología y después de varios años cuando nos metimos en la compra de un piso a pagar en muchísimos años. Lo bueno que solemos decir es que en aquel entonces, a pesar de que nos metiéramos y pagáramos durante muchos años, era más fácil que ahora, porque ahora necesitas el doble de años para pagar una casa
de lo que necesitábamos entonces. Lo pasábamos muy mal, con muchas estrecheces para poder pagar la venta o la compra de una casa e inclusive el alquiler de las mismas. O sea que yo creo que en eso hemos cambiado muy poco, estamos igual de mal. Sí, no, la verdad es que sí. Hombre, se nota que ahora con la inflación, la burbuja inmobiliaria, esas cosas, pero daros cuenta, yo por ejemplo cuando terminé y empecé a trabajar, al principio vivía en el domicilio familiar paterno, estando trabajando yo iba ahorrando dinero, empecé a trabajar en el Hospital 12 de Octubre y los años que estuve en ese hospital estuve ahorrando, pero yo vivía en casa de mi padre. Cuando intenté hacer un amago de voy a independizarme, salí y alquilé un piso con una renta bajita. En algunas ocasiones tuve que compartir piso porque si no el sueldo no llegaba. Pero daros cuenta que yo, por ejemplo, hasta que no, porque yo trabajaba de interina, hasta que no conseguí una plaza un poco más estable, donde si enteras esta estabilidad laboral, ¿no?, y económica, yo no di el paso para, por ejemplo, comprar una vivienda en propiedad. Entonces de ahí pasaron desde que terminé la carrera hasta que me hice propietaria, bueno, propietaria en el banco, pero tengo una hipoteca, pasaron una serie de años. Es decir, que luego es verdad que si comparamos unas épocas con otras, tampoco ha habido tanto cambio. Cada etapa y cada época ha tenido lo suyo, lo bueno y lo malo, pero luego si lo juntamos todo, seguimos estando ahí, no ha habido mucho cambio, sigue igual. Sí. Por último, y para ir cerrando el debate, vamos a hablar brevemente sobre la conciliación personal y las diferencias entre la situación anterior y los médicos jóvenes actuales y resto de profesionales. ¿Cómo de factible es alcanzar esta conciliación en la actualidad? Basándonos también en vuestras situaciones particulares, familia, hijos, si estáis viviendo solos o con compañeros, ¿consideráis que un sanitario puede tener vida más allá del hospital? ¿Ha sido más difícil antes o no? Vamos a ir abordando, si os parece, de uno en uno esta última intervención para que podáis también cerrar y a modo de conclusión. Así que, si queréis, empezamos con Marta González, por ejemplo. La verdad que esto yo creo que para mí es lo más interesante del debate, y es que al final no todo se resume en dinero, ¿no? Y es que para mí, bueno, aún una de las consecuencias que me pueda suponer, pero ya a estas alturas no importa mucho. Para mí, tener claro y ser sincera siempre que para mí mi trabajo no es una parte ni el aspecto más importante de mi vida, ha sido un problema repetido o contestar esto en cierta medida, porque nunca ha sido algo que haya sido bien visto y más bien siempre se transportó con muchos más trabajos, hasta el punto de decir, pues bueno, una empresa, bueno, al final da igual que sea una empresa pública porque privada, que estamos hablando del sector sanitario, a mí incluso hasta cuando me fui a solicitar los días de lactancia después de la maternidad y dar a luz a la niña, no se me aprobaron los días porque supuestamente yo no tenía derecho a ellos porque era residente. Pedí las explicaciones pertinentes por escrito, hice una carta con registro de entrada y después de pelearlo mucho, me pidieron disculpas y me dijeron que es cierto, que eso no era así, pero que bueno, que no se solían dar y que había chocado mucho que yo me atreviese, por así decirlo, a pedir unos días a los que yo tenía derecho, ¿no? Yo o más bien mi hija. El momento en el que yo decidí quedarme embarazada, tener a mi hija y compaginar mi vida personal con mi vida laboral fue como un shock. Todo el servicio, todas las personas a las que supuestamente yo tengo que dar explicaciones, que no lo creo así, en ese momento pues desde mi punto de vista y como yo lo he sentido propio para ella, incluso hasta el punto de llegar a ver clases como tú has decidido casarte, tener hijos, acarrea por las consecuencias de esa vida, pero aquí no tienes que dar explicaciones de nada, ni puedes elegir vacaciones, ni puedes pedir días por esto, ni puedes pedir días por lo otro, cosas a las que todo el mundo como trabajadores tenemos derecho, seamos residentes o no. Entonces, me llama la atención que no solamente en el ámbito sanitario esto pase, sino que en el siglo en el que estamos todavía tenemos que seguir sufriendo estas cosas porque al final queremos que todo el mundo tenga hijos, que la gente compagine, que tenga trabajo, que pague impuestos y todo lo que quieren las pocas personas que nos atrevemos o damos el paso a ellos,
es porque estamos muy seguras de eso, pero desde luego las trabas y lo que nos ponen en el camino, las piedras, son muchas. Y a mí a nivel emocional me ha costado mucho ser concienzuda en mis objetivos, tenerlos claros y a pesar de todas las piedras poder seguir adelante, porque por mucho que uno tenga vocación, al final llega un punto en el que dices, bueno, ¿a costa de qué, no? Marta Teijeiro. Bueno, en mi caso no tengo hijos, solo tengo mi familia en Galicia, que sí que es verdad que se complica el hecho de viajar allí, porque al no tener salientes de guardia, pues al final para 4 horas de tren irte y volver, pues estar un día allí no te compensa. Y luego la verdad que la formación, o sea, se hacen las 7 horas de trabajo más las guardias y luego le tienes que dedicar tu tiempo de formación en tus tardes libres. Entonces, pues sí que hay temporadas en las que sí que se nota que tienes que reducir pues tu tiempo de ocio o tu tiempo para ti. Perfecto. Bueno, es que en realidad vuelvo a decir que es que varía todo tan poco respecto a lo que fue y lo que es actualmente, que no hay prácticamente diferencias entre esta gente maravillosa tan joven que me acompaña, pero es así, o sea, las diferencias son importantes. Yo cuando era residente y después, cuando ya era médico adjunto de nefrología, tuve una pequeña consulta en mi casa. Era una forma de salir adelante. Podías hacer las llamaban consultas privadas, no eran nada privadas, eran sociedades médicas, y a base del sueldo de las sociedades médicas, que era muy corto, más el sueldo del hospital, salías adelante, pero salías muy mal. Inclusive hacías oposiciones de todo tipo. Yo hice inclusive oposiciones para la Beneficencia Municipal de Madrid, para trabajar en casas de socorro haciendo urgencias durante muchos años. O sea, hacíamos de todo con tal de salir adelante. Y precisamente la necesidad de tener que hacer estos trabajos extra, por así decirlo, te quitaba precisamente ese tiempo de conciliación, de poder hacer otras cosas. Hacer otro tipo de cosas. Bueno, yo la verdad es que he sacado tiempo debajo de las piedras y llegaba a mi casa después de una tarde tremenda de trabajo, llegaba a las 9, a las 10 de la noche y siempre estaba dispuesto a ir a un cine, a ir a un teatro. Hay que hacer cosas, siempre. Y sacas tiempo para todo. A ver, los que trabajamos en el ámbito sanitario, me da igual que seamos psicólogos, farmacia, farmacéuticos, cualquier tipo de profesión que lo que hace es brindar o proporcionar una serie de atención y de cuidados a la población, a los pacientes, implica trabajar a turnos, porque nosotros trabajamos los 365 días del año, las 24 horas. Entonces, ¿qué lleva implícito eso? Que la conciliación familiar a veces es un poco complicada, sobre todo si trabajamos a turnos. Entonces, el intentar un poco separar eso suele ser difícil, especialmente cuando estás saliente de guardia o cuando te toca trabajar los festivos o te toca trabajar fines de semana y demás. Entonces, eso también es un punto candente que queda pendiente que se debería trabajar de cara, ¿no?, a los próximos futuros profesionales, porque es verdad que luego hay mucha gente que en el camino, ¿no?, termina un poco hastiado esta profesión de decir, bueno, es que solamente lo único que hacemos es brindarnos, trabajar, brindar y dejar de lado un poco a la familia, a los amigos, a mi tiempo personal, porque todo queda englobado en lo que es el trabajo y eso al final tiene sus consecuencias. Entonces, conciliar y trabajo en este ámbito es complicado. Sí, pues claro, yo me uno a mis compañeros, me uno también a lo que decíais antes de que el doble filo de la vocación, que parece que precisamente por esa vocación lo tenemos que dar todo, y es un trabajo que exige muchísima formación constante a lo largo de toda la vida. En mi caso personal, mi pareja y mis amigos aquí en Madrid y mi familia en Galicia, me pasa lo mismo que comentaba Marta, para un día no me voy a ir, yo no tengo salientes de guardia tampoco, entonces voy en el tren por la mañana mirando la última publicación científica en el móvil que salió, luego conectarte al webinar por la tarde, preparar una sesión para el servicio. Hay que sacar tiempo debajo de las piedras, pero a veces es verdad que las piedras pesan bastante. Sí, yo un poco lo mismo, y en el caso de los PIRES pues también la conciliación aparejada al sueldo, ¿no? Lo que mencionaba antes de la atención continuada, pues si tienes 4 tardes puede que tengas un sueldo mejor, pero ya vives en el hospital prácticamente. Y yo también creo que, ¿no?, un poco también lo que decía antes el doctor, que es una profesión, ¿no?, de cuidado al otro y para el paciente que no está nada valorada, yo creo, y al final también pues a veces es cansado
y bueno, yo soy R1, pero también te enfrentas a situaciones muy duras que emocionalmente pues, son cansadas. No me quiero imaginar la gente que vivió, los sanitarios que vivieron la pandemia, y luego eso pues llegas a tu casa muy cansado, ves que no se valora y bueno, eso también, ¿no? Pues dificulta un poco seguir tirando de vocación para esto y bueno, y que las condiciones laborales pues también ¿no? Pues son muy precarias, y yo sobre todo pues ahora hago una lanza de la salud mental, y en nuestro caso pues nunca mejor dicho, es una locura el trabajo que hay, lo mal que está pagado y la demanda social que estamos viendo que existe, las pocas plazas PIR que tenemos, y bueno, que el sueldo pues no va aparejado con la responsabilidad que incluso ya como residentes tenemos. Totalmente. Bueno, pues Marta González, Marta Teijeiro, Jorge Pedreira, Alejandra Costales, Francisco Coronel y Sara L'Hospital, solo me queda daros las gracias por haber podido estar con nosotras y por dar a conocer vuestros testimonios. Muchas gracias.